Entonces, algo así es un transformador ideal. El diagrama esquemático. El diagrama esquemático, ¿no? Ya para el transformador real, el diagrama esquemático pues luce mucho más sencillo. Luce así. Bueno, voy a aquí abrir un espacio para colocar los diagramas esquemáticos. Así se ve el transformador real, aproximadamente, porque bueno, hay diferentes formas de representarlo. Una de ellas es así. Entonces aquí tenemos, este es el transformador real. Aquí la única parte que es la del transformador ideal es como quien dice esta parte, esta, y eliminaríamos todo esto. ¿Sí? Que aquí están representados, por ejemplo, aquí en el secundario, ahí tenemos la resistencia el devanado secundario, los flujos dispersos en el devanado secundario. Luego aquí está igual en el primario la resistencia y los flujos dispersos. Por otro lado, esta es la rama de excitación que considera las pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas. Es lo que nos representa. Entonces, si eliminamos esta parte, miren, aquí todo esto. Eliminamos todo esto. Esto es lo del transformador real. Todo eso lo quitamos y se convierte en algo como esto, vean. ¿Sí? Se convierte en esta figura que tenemos arriba, en la parte superior. ¿No? Entonces aquí ya está el transformador real, este es su ideal, perdón. Este es su representación esquemática. Aquí el número de vueltas del primario, el número de vueltas del secundario, el voltaje en el devanado primario, el voltaje en el devanado secundario, las corrientes primaria y secundaria, y eliminamos todo esto que ustedes ven aquí en estos cuadros con líneas transversales que coloqué. Bueno, todo eso es la parte del transformador real, es lo que vamos a eliminar. Vamos a eliminar y nos vamos a quedar únicamente con pues la parte ideal. Vamos a revisar al transformador ideal. Transformador sí, ideal, transformador ideal. Sí, ese que no tiene pérdidas, ese que no maneja las resistencias de los devanados primario y secundario, y así. Me voy a llevar esta figura. Por el momento la voy a colocar en otra página. Y regreso a la primera. Bueno, revisamos aquí su modelo matemático. Es lo que vamos a revisar. Y aquí, bueno, tenemos el devanado primario. El devanado primario, el que le está con un número de vueltas n subíndice P.
que le circula una corriente IP, I de primario. Bueno, esta corriente fue producida porque se alimentó a este devanado con una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje, bueno, es de tipo alterna. Voltaje de tipo alterno. Corriente de tipo alterna. ¿Sí? Circulando en un devanado. Ese concepto de corriente que circula en un devanado, ustedes saben que es una fuente de fuerza magnetomotriz. De capítulo 1 veíamos la fuente de fuerza magnetomotriz. Aquí le vamos a llamar la fuerza magnetomotriz 1. Es igual al número de vueltas del primario por la corriente del primario. Y bueno, esa fuente de fuerza magnetomotriz sabemos que tiene polaridad, ¿no? Y recordando con la mano derecha, la palma sobre la estructura del núcleo, ¿verdad? Aquí esta es la estructura del núcleo, esta parte, todo el recuadro, ustedes saben, es el núcleo ferromagnético. Bueno, ahí lo estoy repasando una parte. Este es el núcleo. Entonces, el devanado del primario empieza la parte superior, que es la punta superior, que es por donde se está indicando que entra la corriente. Vean, aquí está montada sobre el núcleo, está montada sobre el recuadro. Y luego viene por atrás, por arriba, y así, pero empieza aquí por arriba. Es por eso que aquí colocamos la mano derecha, esta es la mano derecha, con la palma sobre el recuadro, ¿sí? Y repito, la palma está sobre y apuntamos con el pulgar hacia arriba. Aquí el dedo pulgar nos indica el flujo. Aquí sale un flujo. Este flujo magnético que estoy indicando en rojo es un flujo magnético generado entonces ¿por quién? Por la fuente de fuerza magnetomotriz. Ahí está. Es un flujo que se establece a lo largo de todo el núcleo. Es un flujo de tipo alterno. ¿Por qué? Porque empezamos diciendo el voltaje es alterno, la corriente es alterna. Entonces el flujo magnético que se establece también es variante con el tiempo. Es variante con el tiempo. Aquí la fuente de fuerza magnetomotriz de la que les mencionaba aquí, ajá, tiene polaridad. La polaridad es positiva hacia arriba. Positiva hacia arriba. Para donde salió el flujo es positiva. Aquí negativa. Y entonces, bueno, ese flujo magnético variante con el tiempo, observamos que está atravesando al número de vueltas que están en el secundario, aquí. Entonces, dice Faraday que va a haber un voltaje inducido. Aquí N por la variación del flujo, el número de vueltas, que en este caso es las vueltas del secundario, aquí el número de vueltas del devanado secundario están siendo, digamos, están siendo atravesadas por un flujo variante con el tiempo. Aquí está, un flujo variante en el tiempo. Y eso provoca una inducción, justamente este voltaje que tenemos aquí, este voltaje, se ha inducido. Entonces, ¿quién provocó el fenómeno de inducción? El flujo variante con el tiempo que está atravesando al devanado, ¿sí? Aquí, miren, está marcando una corriente. Bueno, en realidad, para que aquí empiece a haber circulación de corriente, sabemos que tendríamos que cerrar el circuito. De otra forma, pues no hay circulación de corriente. Bueno, voy a cerrar el circuito aquí. Colocando una carga.
Y cuando cerremos el circuito, aquí, entonces empezará a haber circulación de corriente. Bueno, aquí, como pueden observar, establecieron que la corriente circula hacia arriba. Bueno, vamos a ver cómo fue que determinaron la dirección de esta corriente. Y lo mismo, la polaridad, bueno, aquí ya no se aprecia, pero aquí tiene un positivo. Aquí tiene un negativo. La polaridad de la fuente. Eso como lo establecieron, ¿verdad? Bueno, aquí les dije que Faraday explica la cuestión del voltaje inducido, porque esto es Faraday. Pero usualmente, bueno, sí, normalmente Faraday viene acompañado de Lenz. Lenz aporta el signo aquí de esta fórmula, ¿no? Para el voltaje inducido. O sea, lo que nos recuerda aquí este signo es que este voltaje inducido va a tener una polaridad. O sea, una punta va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Bueno, aquí está indicada la polaridad, pero ¿cómo se determinó aquí? ¿Cómo se determinó? Bueno, se determina, una de las formas de determinarla es explicando desde el punto de vista de Lenz. Lenz dice que bueno, que en este devanado del secundario, ¿sí?, el cual tuvo un voltaje inducido, ¿sí?, en este devanado, cuando empiece a haber circulación de corriente, que aquí ya está circulando porque cerramos el circuito, cuando empiece a haber circulación de corriente, esa corriente va a circular en un sentido tal, ¿sí?, esa corriente, fíjense, circulando en un número de vueltas del secundario, esa corriente en un número de vueltas que decimos fuente de fuerza magnetomotriz, ¿sí? O sea, repetimos el mismo fenómeno que aquí. Corriente en el secundario es fuente de fuerza circulando a través del número de vueltas del secundario, es fuente de fuerza magnetomotriz. Entonces, esta fuente de fuerza magnetomotriz que tenemos aquí va a producir un flujo magnético. Pero ese flujo magnético va a circular en un sentido tal que se va a oponer al flujo magnético que generó el fenómeno de inducción. Este flujo magnético, circulando a través del número de vueltas del secundario, provocó el fenómeno de inducción. Entonces, la corriente que ahora circula en este devanado va a provocar una fuente de fuerza magnetomotriz que produce un flujo opuesto al flujo rojo, al flujo que genera el fenómeno de inducción. Es decir, esta va a ser una fuente de fuerza magnetomotriz de signo opuesto a la fuente de fuerza magnetomotriz que tenemos aquí, a esta fuente de fuerza magnetomotriz, la que produce este flujo, la que induce este voltaje, ¿sí? Porque digamos, esta corriente existe. ¿Por qué existe esta corriente? Bueno, al cerrar el circuito existe porque existe este voltaje. Entonces, por lo tanto, esta corriente circulando en este número de vueltas tiene que generar un fenómeno opuesto al flujo que genera el fenómeno de inducción. Entonces, aquí, si aplicamos cómo determinar la polaridad de una fuente de fuerza magnetomotriz, fíjense, aquí decimos, para que la fuente de fuerza magnetomotriz del secundario genere un flujo opuesto, bueno, entonces la corriente del secundario tendría que estar entrando por la punta inferior, o sea, por aquí va a entrar la corriente. Por aquí va a entrar la corriente del secundario. Y si entra por abajo, pues sale por arriba, que es lo que han colocado en este diagrama esquemático, a la corriente saliendo en la parte superior. Entonces entra por abajo. Fíjense, vamos a aplicar la regla de la mano derecha. Entonces vean que la corriente entrando por la terminal inferior aquí, del devanado,
aquí el devanado empieza por atrás, vean, y luego otra vez encima, y luego por atrás, por encima, por atrás, por encima, por atrás, por encima, y así hasta que termina por encima, vean. Termina por encima del núcleo. Entonces aquí este devanado está por atrás. Por eso nuestros dedos de la mano derecha, los 4 dedos de la mano derecha, los colocaríamos en esta forma. Con la palma de la mano mirando hacia ustedes, bueno, apuntando hacia ustedes, no mira, con la palma de la mano. A ver, la palma es el dedo índice, luego es el dedo medio, luego es el dedo anular, luego es el dedo meñique. Esta es la palma. La palma la meten por atrás de la estructura ferromagnética. Por atrás. Ajá, porque así está el conductor. Este conductor, vean, empieza por atrás. Pues meten la palma de la mano. Ahí está la palma, la mano derecha. Estiran el dedo pulgar. Y ven cómo el dedo pulgar apunta hacia arriba. Entonces, hacia donde apuntó el pulgar, en ese sentido, sale el flujo magnético generado por la fuente de fuerza magnetomotriz 2. Vemos cómo ese flujo magnético es opuesto al flujo que genera el fenómeno de inducción. Ahí le pongo esta punta de flecha. Ahí va, opuesto. ¿Sí? Y entonces vean la polaridad de esta fuente de fuerza magnetomotriz, es positivo para arriba y negativo en la terminal inferior. Positivo y negativo. Así. Positivo arriba, que es para donde salía el flujo verde, y negativo abajo. Y esta es la fuente de fuerza magnetomotriz 2. Es el número de vueltas del secundario por la corriente que circula en el secundario. Y bueno, miren aquí, entonces con esto se ha explicado la cuestión de la polaridad del voltaje en el secundario. Aquí, por donde entró la corriente, es la terminal negativa, y por donde sale la corriente es la terminal positiva. O sea, esta terminal es la negativa y esta terminal es la positiva. Aquí ya estaba determinada, vean, porque aquí está fuente de voltaje más menos. Ahora, cabe mencionar que este voltaje, que las polaridades que se están indicando aquí son instantáneas, son polaridades instantáneas. Porque no perder de vista que estamos manejando con voltaje de tipo alterno, corriente de tipo alterna, flujo magnético de tipo alterno. O sea, aquí todo es variante con el tiempo. Voltajes, corrientes, flujos son variantes con el tiempo. Por lo tanto, estas polaridades que están indicadas aquí son polaridades instantáneas, solo son para un instante de tiempo. Es como si hubiéramos congelado el tiempo. Congelamos el tiempo y aquí la terminal es negativa, en la fuente positiva. De menos a más alimentamos aquí al devanado, vean, aquí empieza montado, luego empieza va por atrás, ¿verdad? Empieza así, encima, luego por atrás, luego encima, por atrás, encima, y así va el devanado. Hasta que termina por atrás. Ahí termina por atrás. Por atrás de la estructura ferromagnética. Entonces aquí va de menos a más. Entonces este es negativo y este es positivo, ya está indicado. ¿Sí? La polaridad, y cuando aquí esta es la positiva y esta es la negativa, determinado por Lenz. Lenz determina la polaridad del voltaje inducido. Y pues Faraday está determinando el voltaje inducido y se están combinando Lenz y Faraday
para explicar este fenómeno, ¿verdad? De que se induce voltaje y este tiene una polaridad. Y vean, bueno, aquí estamos viendo la cuestión de las fuentes de fuerzas magnetomotrices, ¿verdad? Que hay en el devanado primario y en el devanado secundario. Entonces, si analizamos esta malla, bueno, nótese que aquí no le he colocado reluctancias a la fuente de fuerzas magnetomotrices, al circuito magnético, perdón. ¿Sí? O sea, estamos considerando que la reluctancia en el núcleo es cero. ¿Sí? No hay reluctancia, o sea, estamos manejando un fenómeno ideal de núcleo ferromagnético. Entonces, igual, por esa situación de que no hay reluctancias en el núcleo ferromagnético, pues no hay flujos que se dispersen hacia el aire. Todo el flujo magnético se concentra en el núcleo ferromagnético. Aquí, analizando esta malla, vean, tenemos las siguientes relaciones. Decimos que la fuerza magnetomotriz 1, vean, es de menos a más. De menos a más vamos. Y luego aquí vamos de más a menos. Por lo tanto, esto sería la fuerza magnetomotriz 1 menos la fuerza magnetomotriz 2 es igual con 0. Podemos decir que la fuerza magnetomotriz 1 es igual a la fuerza magnetomotriz 2. Esto es así. Y entonces, esto nos lleva a que la corriente del secundario entre la corriente del primario, bueno, lo podemos expresar así. La corriente del secundario entre la corriente del primario es igual al número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. O lo podemos expresar así. La corriente del primario entre la corriente del secundario es igual al número de vueltas del secundario entre el número de vueltas del primario. Bueno, aquí al número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario se le conoce como factor de relación. Entonces, si tenemos esta primera expresión de IS entre IP, tendríamos NP entre NS, que sería A. Pero si manejamos la segunda expresión que dice IP entre IS, pues esto sería 1 entre el factor de relación, porque aquí está expresado de manera inversa, NS entre NP, entonces es 1 entre A. O NP entre NS es igual a A. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estas dos está bien, pero bueno, vamos a ver cómo posteriormente vamos a utilizar esta. ¿Sí? Vamos a utilizar esta para generar un conjunto de ecuaciones para el transformador ideal, entonces. Bueno, vamos ahora a ver la cuestión de la potencia en un transformador. Voy a insertar nueva diapositiva. Entonces, en el transformador ideal se dice que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, eso se dice. Entonces, la potencia de entrada es el voltaje del primario por la corriente del primario. Y aquí que la potencia de salida es el voltaje del secundario. Vamos a utilizar esta simbología. Voltaje primario, corriente primaria. Voltaje secundario por la corriente secundario. Bueno, de aquí que el voltaje, obtenemos que el voltaje del primario entre el voltaje del secundario es igual a la corriente del secundario entre la corriente del primario.
Ahora, de esta diapositiva de aquí, obtuvimos que IS entre IP es igual con A, aquí. Corriente secundaria entre corriente de primaria primario es igual con A. Entonces, traigo para acá esa ecuación. Entonces, dice corriente del secundario entre la corriente del primario es igual con A. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos corriente del secundario, vean, de este despeje. Tenemos que corriente secundaria, corriente de primaria, en primario, entonces podemos decir que esto es igual a A. Y bueno, y sabemos que A es el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario, o sea, podemos expresar así. Y entonces llegamos a este conjunto de ecuaciones. Estas ecuaciones digamos, es el modelo matemático del transformador y son conocidas como las ecuaciones de relación. ¿Sí? Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a emplear para realizar algunos ejercicios respecto a este transformador ideal. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones, ¿cómo se emplean normalmente? Bueno, se emplean por separado. Bueno, antes de separarlas. Aquí estas ecuaciones, vean, utilicé letras minúsculas para expresar, bueno, estas son corrientes y voltajes en términos del tiempo, pero si expresamos a esos voltajes y corrientes en términos fasoriales, bueno, estas ecuaciones se ven así. Ya esto es manejando cantidades fasoriales. Estas son las ecuaciones de relación, les digo, y se ocupan así por separado, digamos. Podemos expresar voltaje del primario entre el voltaje del secundario es igual a A. Y también podemos expresar corriente del secundario entre la corriente del primario es igual con A. Y también podemos expresar el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario es igual a A. Así es como. Y bueno, y combinaciones de ellas que, bueno, surgen dependiendo de los datos que tengamos del transformador, bueno, está acorde a cómo vamos a estar manipulando estas relaciones. Miren, ahora, aquí en esta diapositiva, me falta algo, hablar de las marcas de polaridad, ¿sí? De las marcas de polaridad. Me traigo este diagrama esquemático. Encima voy a quitar voy a cortar, voy a generar una nueva diapositiva. Ok, no voy a poder tener toda la información. Regreso a la anterior y veamos lo de las marcas de polaridad. ¿Sí? Aquí, bueno, veíamos cómo determinar, bueno, cómo es que se determinaron estas polaridades, ¿verdad? Aquí, esta pues la da la fuente de voltaje, por eso es menos a más, aquí menos a más, alimenta, corriente. Entonces vean que se le ha colocado un punto aquí. Normalmente los transformadores traen un punto en la terminal positiva. Un punto en la terminal positiva. Entonces, ¿qué me indica este punto? Bueno, que esta terminal es positiva con respecto a la terminal de la inferior. Eso indica. Ahora, nótese que aquí se le ha colocado un punto también acá, a la terminal positiva. Entonces, ¿qué más me indica esta convención de puntos? Me indica que, bueno, primero que esta es positiva con respecto a esta,
y me indica que esta, si esta tiene punto y es positiva, pues entonces de este lado, si esta terminal tiene punto, también es positiva. También es positiva. Y por otro lado, en el primario, la corriente va a entrar, vamos a considerar que entra por la terminal positiva. Vean así. Entra por la terminal positiva. Y en el secundario vamos a considerar que la corriente sale por la terminal positiva. Ahí está saliendo la corriente del secundario. Aquí está entrando la corriente del primario. Entonces, eso me indica la convención de puntos. Entonces, esta convención, pues usualmente en un transformador no le van a colocar positivo y negativo y se lo van a dejar marcado ahí, sino que lo van a indicar con un punto. Ah, esta es positiva y esta es negativa. Repito, estas son polaridades instantáneas, pero de alguna manera me dan información sobre cómo está colocado el devanado de un transformador. Bueno, hay transformadores que se ven así únicamente. Algunos tipos de esto es para los transformadores que vienen metidos en una caja y nada más ven las terminales, así. Ven las terminales. Ahí están las terminales. Entonces les van a indicar cuál es la terminal positiva y cuál es esta es positiva, negativa, positiva, negativa. Por aquí la corriente entra, por aquí la corriente sale. ¿Sí? Primario, secundario. Entonces, son polaridades instantáneas. Polaridades instantáneas y en ocasiones hay que conectar transformadores en paralelo, por ejemplo, y hay que tomar en cuenta esas polaridades para que se haga una conexión correcta de este tipo de transformadores. Bueno, aquí está indicado en el diagrama esquemático también la convención de puntos, ¿sí? Aquí este es el devanado primario, el devanado secundario con el acoplamiento magnético, porque es lo que observamos aquí, ¿verdad? Que está el devanado primario, el devanado secundario. Bueno, aquí los muestran como que están muy lejos uno del otro. En ocasiones en el transformador hasta pueden estar montados uno sobre el otro, pero la idea de aquí que nos dan es de que deben estar aislados, este devanado debe de estar aislado de este. ¿Sí? Ya en la práctica, bueno, encontraremos que tal vez estos dos devanados se encuentren juntos, inclusive uno sobre del otro, pero aislados físicamente. ¿Sí? No se van a tocar. La única manera, digamos, el único contacto que tienen estos devanados es a través del flujo magnético que se establece a lo largo del núcleo ferromagnético. Y bueno, aquí está indicado los devanados primario, secundario, el acoplamiento magnético. Y bueno, este es para el transformador con núcleo de hierro, como indica aquí. Y eso es respecto a la convención de puntos. Entonces, vamos a ver respecto a la potencia. ¿Sí? Porque vean aquí, vámonos a mostrar lo que dice Stephen. Aquí, ¿qué dice Stephen? Bueno, aquí nos habla sobre la convención de puntos. ¿Sí? Aquí vienen esas ideas de la convención de puntos. Vienen las ecuaciones del transformador, vean. BP entre BS es igual a A e IP entre IS es 1 sobre A. Aquí las tiene por separado. ¿Sí? Nosotros, bueno, yo se las presenté en conjunto, voltajes y corrientes en un solo conjunto de ecuaciones, junto con el número de vueltas. Pero bueno, aquí están esas ideas expresadas. Y lo de la convención de puntos. Y quería yo mostrarles también aquí respecto a la potencia.
la potencia que entra en el circuito primario suministra al transformador, suministra al transformador. La potencia P entrada que el circuito primario suministra al transformador está dada por la ecuación, bueno, esta ecuación, donde θ es el ángulo entre el voltaje primario y la corriente primaria, o sea, es el ángulo de fase, ángulo de desfasamiento que hay entre estos dos. Y la potencia de salida que el circuito secundario del transformador suministra a la carga, bueno, esta es la potencia de salida, es donde vamos a conectar a la carga, la salida, y también tenemos voltaje secundario por la corriente secundaria por el coseno del ángulo de desfasamiento que hay entre ambos. Ahora, θ es el ángulo entre el voltaje secundario y la corriente secundaria. Ok, dado que los ángulos del voltaje y de la corriente no se ven afectados, bueno, dice aquí que los ángulos del voltaje y la corriente no se ven afectados por el transformador ideal. O sea, bueno, sabemos que en el transformador ideal va a haber una potencia de entrada de este lado, una potencia de salida aquí, y bueno, una de las funciones de este dispositivo es cambiar los niveles de voltaje y de corriente desde lo que es el primario hacia el secundario. Va a haber un cambio en los devanados en los cambios de voltaje y de corriente. O sea, aquí entra un voltaje y corriente de un nivel y aquí sale un voltaje y corriente de otro nivel. Entonces, este cambio de los niveles de voltaje y corriente no se ve, no afecta al ángulo, ¿sí? Entonces dice que el ángulo de desfasamiento que hay en el primario es igual al ángulo de desfasamiento que hay en el secundario. Por lo tanto, le llama ángulo θ. θP, θS es igual a θ. Por lo tanto, dice, los devanados primario y secundario de un transformador ideal tienen el mismo factor de potencia. Y pregunta aquí, ¿cómo es la potencia que entra en el circuito primario del transformador ideal en comparación con la potencia que sale del otro lado? Bueno, yo les había indicado que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, ¿sí? Vamos a ver aquí este desarrollo, cómo se maneja. Pero bueno, sabemos que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Y esto lo comprueban aquí. Vean, la potencia de salida, como la determinamos, voltaje de salida por la corriente de salida por el coseno de θ. Y entonces, bueno, estas ecuaciones que tenemos aquí, esta y esta otra, son tomadas de las ecuaciones de relación. De aquí toman, les decía que las podemos, por así decir, desmenuzar a este conjunto de ecuaciones, las podemos separar. Y justamente es lo que tenemos aquí. Y por otro lado, podemos tomar a este par y de aquí separar. Justamente es la que tenemos aquí, esta. Y entonces sustituye estas relaciones, las sustituye justamente aquí. PS e IS, entonces hace los cambios, vean, BP sobre A por IP por el coseno de θ. Aquí, bueno, vemos que se eliminan con y nos queda potencia de salida es igual a BP por IP por el coseno de θ. O sea, aquí estamos calculando la potencia de salida. ¿Y qué vemos? Que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada. ¿Sí? Porque la potencia de entrada, bueno, se había dicho que la potencia de entrada es voltaje primario por la corriente primaria por el coseno del ángulo θ. ¿Sí? Y entonces aquí
se planteó la potencia de salida y haciendo los cambios, estos cambios que están aquí, aquí los cambios, aquí llegamos que la potencia de salida es igual a la potencia BP por IP por el coseno de teta, que es la potencia de entrada. ¿Sí? O sea, aquí se corrobora que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada en un transformador ideal. Ahora, vamos a revisar a continuación una herramienta que es necesaria para el análisis del transformador ideal. Esta herramienta, bueno, se le conoce como, viene así en Stephen, así le llama, miren, le llama la transformación de impedancia a través de un transformador. Entonces, ¿cómo explica esto? Miren, vamos a ver cómo se transforma una impedancia a través de un transformador. Empieza explicando el concepto de impedancia. Entonces, la impedancia, explicada aquí con esta figura 2.5a, la definición, dice, la impedancia es la relación de un voltaje entre una corriente. Bueno, eso lo sabemos. Impedancia es la relación de voltaje-corriente, es la definición. ¿Sí? Entonces, aquí, esta impedancia se divide voltaje de corriente y está definida. A continuación, bueno, tenemos aquí al transformador ideal. Nótese que aquí, bueno, está el primario, aquí está el secundario y le han conectado una carga. Esa carga le llamaron Z subíndice L. Entonces, aquí, por lo tanto, observamos una impedancia aquí en este secundario del transformador. Entonces, la impedancia en el secundario, aquí, la impedancia aquí, es la definición de impedancia, voltaje del secundario entre la corriente del secundario. Aquí está. Después, dice que en el primario, vean aquí, visualiza vean cómo ha colocado aquí en esta figura, aquí dice, bueno, voy a incrementarlo mejor un poquito más, que dice aquí, dice que es Z'L, o sea, les está diciendo que la impedancia que se ve aquí es esta, pero modificada. O sea, dice, digamos, la idea es esta, queremos ver a esta impedancia, la queremos ver en el primario, pero si la queremos ver en el primario, en el primario del transformador, ya no se va a llamar ZL, se va a llamar Z'L, Z'L, o impedancia aparente, así se le llama, impedancia aparente. ¿Por qué impedancia aparente? Porque, bueno, la realidad es que la impedancia que está en el secundario, esa ahí va a estar siempre. Nosotros no podemos agarrar una impedancia que está, o sea, físicamente en un transformador. No podemos agarrar una impedancia que está en el secundario y colocarla en el primario, así como que voy y la conecto al primario. No, no se puede, porque recuerden que dijimos que el primario y el secundario están aislados físicamente, ¿sí? Están separados uno del otro. Esa es la idea que nos dieron en el circuito que tiene el núcleo ferromagnético. Entonces están separados el primario y el secundario y el único contacto entre ellos es el flujo magnético. Entonces, es por eso que cuando dicen que esta impedancia la vamos a ver en el primario, dicen que es una impedancia aparente, o sea, aparentemente la vamos a ver ahí, pero la realidad es que no, en la realidad no se puede, ¿sí? Entonces, si la vemos en el primario a esta impedancia, se llama la impedancia aparente. O también, bueno, se les llama la impedancia reflejada al primario. Vamos a reflejar a esta impedancia hacia el devanado primario. Entonces, cuando aparezca de este lado, esta impedancia, en forma aparente, ¿verdad? La definición de impedancia va a cambiar porque ya no va a estar, vean, ya no va a estar en el secundario, va a estar en el primario. Y de hecho, por eso se le ha colocado esta marquita, el apóstrofe, porque ya no es la misma impedancia. Ahora es una impedancia cambiada. Ahora, si la cambiamos al primario, cambiada al primario. Si la cambiamos hacia el primario, la definición de impedancia será voltaje del primario entre corriente del primario. Así.
Y aquí está bien. Vamos a ver, a continuar con el análisis. ¿Sí? Primero se me dio la definición de impedancia del secundario, luego la impedancia aparente o la impedancia reflejada, la impedancia del secundario reflejada hacia el primario. Ahí está. Entonces, BP entre IP. Ahora, aquí nuevamente empieza a hacer uso de estas ecuaciones que les digo, de las ecuaciones de relación. O sea, recuerden, tenemos que BP entre BS es igual a IP, perdón, esto es así, IS entre IP, esto es igual a NP entre NS y esto es igual a A. De aquí voy a despejar a BP, es decir, voy a tomar BP entre BS y la voy a dividir en, así, perdón, igualar con A y voy a despejar. Voltaje P es igual a BS por A. De hecho, aquí lo hizo. Y lo mismo para la corriente del secundario. Esas las toma de aquí, o sea, de aquí salen, no perder de vista. Estas están saliendo de aquí. Ya que tengo esto, entonces sustituyo voltaje primario y corriente primaria. Aquí está, miren. Aquí es A por BS y la otra es IS entre A. Resolviendo esto, ¿verdad? Porque tenemos ABS en el numerador entre 1 y en el denominador tenemos IS entre A. Ajá. Esto es BP entre IP. Así. Entonces, medios por medios, extremos por extremos. Esto es A cuadrada, BS y S. Entonces aquí, nada más para que se viera el... Ahí está. Este es el resultado, vean. Este es el resultado. Impedancia aparente reflejada hacia el primario es igual a A cuadrada, el factor de relación al cuadrado, como se le conoce, multiplicada por BDS entre IDS. Ahora, ¿quién es BDS entre IDS? Por definición, BS entre IDS es la impedancia que estaba en el secundario, o sea, la Z de carga. ¿Sí? Y aquí la cambian, vean. Aquí hacen ese cambio. La impedancia aparente entonces es igual al factor de relación al cuadrado multiplicada por ZL. Entonces estamos reflejando una impedancia desde el secundario. Desde el secundario. La estamos reflejando ¿hacia dónde? Hacia el primario. ¿Sí? Esta impedancia se reflejó desde el secundario porque en el secundario se llamaba ZL. La multiplicamos por el factor de relación al cuadrado y se convierte en la impedancia reflejada hacia el primario. Desde el secundario y hacia el primario. Entonces ya esta impedancia la podemos ver ahora en el primario. Pero es por eso que se le llama, ¿por qué se le llama impedancia aparente? Porque, como les comentaba, esto es en forma aparente, ¿no? Físicamente no podemos hacer eso. La impedancia que está en el secundario, ahí se va a mantener. Entonces, ¿esto para qué se hace? Esto solo se hace, es un artificio matemático que se aplica para resolver problemas de transformador. Y eso lo vamos a usar en un ejercicio, ¿sí? Más adelante. Pero bueno, vean aquí cómo está la impedancia aparente, entonces es ZL, aquí está, bueno, nada más la cambié de lugar por el factor de relación al cuadrado. Entonces, el factor de relación A, aquí lo vemos, A es igual a NP entre NS, A es igual a NP entre NS, y nada más lo que hice es cambiarlo. Bueno, y me faltó aquí elevarlo al cuadrado. Miren. Y elevarlo al cuadrado. Ese es el factor de relación. Entonces, aquí vemos dos situaciones. Para poder reflejar una impedancia, entonces,
en este caso la del secundario hacia el primario, para poder reflejar esta impedancia que está en el secundario hacia el primario, vamos a multiplicar, decimos, por el factor de relación al cuadrado. O la otra forma es decir, se multiplica por el número de vueltas del destino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque observamos la impedancia que está en el primario, está aquí, y hacia dónde va, hacia el secundario. Entonces su destino es llegar, perdón, la impedancia que está en el secundario está aquí, y su destino es llegar al primario, y en el primario está N subíndice P, por eso es hacia el destino está NP, y dividida entre la procedencia. ¿Sí? Es decir, esta impedancia, ¿de dónde viene? Ah, bueno, viene de donde está el número de vueltas del secundario. ¿Hacia dónde va? O hacia dónde es su destino. Su destino es llegar hacia donde está el número de vueltas del primario. ¿Sí? Y este es destino entre procedencia elevado al cuadrado, o dicho de otra forma, factor de relación al cuadrado. Ya tenemos a la impedancia reflejada desde el secundario hacia el primario. ¿Ah? Ahora, en ocasiones esto se hace a la inversa, es decir, hay ocasiones en que tenemos impedancias que están en el primario y tenemos que reflejarlas hacia el secundario. Entonces, cuando vamos a reflejar una impedancia desde el secundario, desde el primario hacia el secundario, la relación es a la inversa. Aquí se multiplica por el factor de relación, entonces para pasar a una impedancia desde el primario hacia el secundario se divide a la impedancia entre el factor de relación al cuadrado, o dicho de otra forma, se multiplica por el destino entre la procedencia elevado al cuadrado. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta aquí, hasta el momento? Fíjense, ¿con qué nos vamos a quedar de todo esto que hemos revisado? Pues con estas ecuaciones. Estas que son las ecuaciones de relación, y en conjunto con la herramienta de reflejar impedancias, en este caso esta es la fórmula para reflejar una impedancia desde el primario, desde el secundario hacia el primario. Repito, si yo quisiera reflejar una impedancia que está en el secundario, la quisiera reflejar en el primario, la quisiera reflejar hacia el secundario, tendría yo que dividir entre el factor de relación al cuadrado. ¿Sí? Pero bueno, esa es la que nos dan en el libro, esta es la idea básica. Ajá. La otra pues ya se deriva. Y vamos a aplicarlas, vamos a ver cómo se aplican en este ejercicio. Este ejercicio está en Stephen J. Chapman, y miren, dice un sistema de potencia monofásico consta de un generador de 480 volts 60 Hz que suministra potencia a una carga de 4 más J3 ohms. Entonces aquí está, miren, el voltaje, el generador con su corriente de generador. Aquí está la carga con la impedancia de carga, 4 más J3 ohms, le circula la corriente de carga. Ajá. Y dice, suministra potencia entonces a través de una línea de transmisión que tiene esta impedancia. Vamos a ver la línea de transmisión que tiene esta impedancia que nos decían, y le circula la corriente de línea. Entonces vean aquí esos tres elementos, el generador, la carga y la línea de transmisión están en una sola malla. Por lo tanto, corriente del generador es igual a la corriente de línea, es igual a la corriente de carga. ¿Sí? Y de aquí, bueno, ese es el diagrama esquemático con el que vamos a trabajar primero. Se nos pide calcular el voltaje en la carga y las pérdidas en la línea de transmisión. O sea, la caída de voltaje en esta carga. ¿Sí? Y las pérdidas en esta línea. Las pérdidas, esas pérdidas son las pérdidas por calentamiento. O sea, aplicamos ley de Joule. Aquí potencia es igual a I cuadrada por la resistencia. Y bueno, va a estar en watts esta potencia
disipada en forma de calor en esta línea de transmisión. Entonces, bueno, para resolver este problema, pues únicamente pues queremos la caída de voltaje, es una malla, la corriente es la misma a lo largo de la malla, pues calculamos la corriente. De hecho, aquí dice la corriente de línea, que bueno, es igual a la de carga y a la del generador, pues únicamente sumamos las impedancias, ¿verdad? Aquí está, miren, y decimos, la corriente es el voltaje entre la suma de las impedancias, y es lo que están haciendo aquí. 480, sí, 0 grados, impedancia de línea y más la impedancia de carga, aquí la suman, las pasan a la forma polar, hacen la división, el cociente de estos dos, 480 entre 5.29 nos da 90.8, cis de menos 37.8 amperios. Y entonces, ya que tenemos la corriente de línea, pues es como si ya tuviéramos la de carga. Entonces, el voltaje en la carga es la corriente de línea por la impedancia de la carga. Aquí está la corriente calculada por la impedancia, la cambian a rectangular, multiplican, operan los ángulos y nos queda con 454 cis de menos 0.9 voltios. Aquí, la caída de voltaje aquí. Y las pérdidas en la línea de transmisión, ¿sí? Como son pérdidas por calentamiento, es corriente de línea al cuadrado. Vean cómo solo toman la magnitud de la corriente, 90.8 elevado al cuadrado por la resistencia de línea, es la única parte que aplica para calcular estas pérdidas. Sin ángulo, la corriente al cuadrado por la resistencia de la línea, 1484 watts, es la cantidad de potencia que se disipa aquí en la línea de transmisión en forma de calor. Las pérdidas por calentamiento que ocurren aquí. Ahora, vámonos al inciso B. Dice que ahora suponga que un transformador de 1 a 10, o sea, es un transformador elevador, se coloca en el extremo del generador de la línea de transmisión y luego un transformador reductor se coloca en el extremo de la carga de la línea de transmisión. Y pregunta, ¿cuál será ahora la caída de voltaje en la carga? ¿Cuáles serán las pérdidas en la línea de transmisión? Bueno, de entrada aquí, ya el circuito ya no luce como el anterior, que no tenía transformadores, ¿sí? Aquí estamos viendo que, vean, se le han colocado los transformadores, aquí sin transformadores, aquí con transformadores, un transformador elevador, el transformador de 1 a 10. Entonces aquí está la alimentación, el generador. Este es el primario del transformador 1, este es el secundario. Después nos vamos sobre la línea y ponen un transformador reductor, ¿sí? Entonces, este es el primario, es por donde entra la energía al transformador, y este es el secundario. Aquí está la impedancia de carga, vean. Transformador 1 a 10, 10 a 1, elevador, reductor. Y bueno, aquí, bueno, el N1 nos indica el número de vueltas del primario, del transformador 1, número de vueltas del secundario, y lo mismo aquí. Ahí tenemos. Y bueno, se nos pide calcular la caída de voltaje en la carga, o sea, y las pérdidas en la línea. Entonces, para calcular la caída de voltaje en la carga necesitamos la corriente de carga. Vean aquí, solo se tiene como dato en esta malla a la impedancia de carga. Y con este dato nada más no podemos calcular a la corriente ni al voltaje, o sea, no conocemos esta y no hay forma de calcularla aquí, así como está este circuito, ¿sí? Con el transformador, con su primario y su secundario, no se puede. ¿Cómo calculamos esta corriente si no tenemos más datos? ¿Sí? No hay forma. Lo mismo aquí, miren, en la línea de transmisión circula la corriente de línea. ¿Cómo calculamos esta corriente de línea si no tenemos más información? ¿Sí? Lo mismo aquí.
En el generador, ¿cómo calculamos su corriente? No, se desconocen IG y L, I de línea y de carga, y no hay forma de calcularlas. Así como está el circuito, el sistema de potencia con los transformadores, no es posible calcular las corrientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que emplear precisamente la herramienta de reflejar impedancias, ¿sí? O la impedancia aparente a través de un transformador. Hay que sacar las impedancias aparentes. Este problema de que no, aquí estamos atorados, por así decir. Así tal cual está el circuito, no hay forma de resolver nada. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, de entrada hay que tomar en cuenta que cada transformador tiene sus propias ecuaciones de relación. Entonces, si nos referimos al transformador 1, en el transformador 1 sus ecuaciones de relación dicen voltaje primario entre voltaje secundaria es igual a la corriente del secundario entre la corriente del primario, es igual al número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario, y esto es igual a A. Bueno, aquí el voltaje del primario, ese sí lo conocemos, ese es el voltaje del generador. Aquí, B de G, B, bueno, le llaman B ahí. Yo le puse B de G, pero le llaman B, ese es el voltaje del primario. El voltaje del secundario se desconoce. El número de vueltas del embobinado primario aquí, 1, aquí 10, secundario, ¿sí? Esto es la corriente del secundario. ¿Cuál es la corriente del secundario? Es la corriente de la línea. Bueno, aquí estoy como adecuando nada más. ¿Cuál es la corriente del primario? Es la corriente del generador. Y eso es lo que tenemos, miren. Ahora, para el transformador 2, ¿qué tenemos? Bueno, igual son ecuaciones de relación para el transformador 2. Voltaje primario, voltaje secundario, corriente del primario entre la corriente del secundario es igual a número de vueltas del embobinado primario entre la del secundario, y esto es igual a su factor de relación. Aquí, por ejemplo, la del primario son 10, la del secundario son 1, y la corriente perdón, aquí me equivoqué, aquí está a la inversa, de secundario y primario, así. Eso es lo correcto. Entonces, la corriente del secundario, ¿cuál es? Es la corriente de carga. La corriente del primario, ¿cuál es? Es la corriente de línea. Ajá. Vean, entonces, de todo esto, bueno, aquí también desconozco el voltaje primario, voltaje secundario. Aquí, para este transformador, no conozco sus voltajes aquí. Su voltaje aquí, su voltaje aquí. De hecho, lo quiero conocer. En el secundario es el voltaje de carga. Es el voltaje del secundario. Lo quiero conocer, no lo conozco. No conozco el primario. ¿Sí? Es el primario. Aquí no conozco el voltaje secundario. Bueno, entonces, de estas relaciones, miren, lo único que tengo es esto conozco. Así. 1, 10, 10, 1. Es lo único que conozco. Y quiero conocer estas corrientes. Principalmente quiero conocer a la corriente de carga y quiero conocer a la corriente de línea. ¿Sí? Bueno, a partir de esto no se puede lograr nada con esto. Entonces, vamos a emplear la herramienta. ¿Qué se hace a continuación? Miren, para resolver esto. Bueno, esta impedancia de carga la vamos a reflejar hacia el primario. ¿Sí? Aquí está el primario, la vamos a llevar entonces de este secundario, la vamos a llevar hacia el primario. Entonces, cuando aplique eso, va a ser la impedancia de carga, va a ser al factor de relación al cuadrado de carga. Esto va a ser
el factor de relación al cuadrado aquí es 10 a 1 al cuadrado por 4 más J3 ohms. Y entonces cuando aplique yo esto, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener que esta impedancia la voy a estar mirando aquí, digamos. Fíjense, esto es algo como esto. Miren aquí. Cuando haga yo esa operación, esto que tenemos aquí, esto que he metido en una cajita, ya no lo voy a mirar. Es como si, miren, aquí yo junto esta punta con esta punta con esta punta y doblo para adentro. Así como origami, ¿verdad? Doblamos para adentro, entonces junto esta con esta y entonces se va a ver así, miren. Junto esta terminal con esta con esta, doblan para adentro como si fuera una hoja de papel esto, doblan y se ve así. Se ve así. Así. Miren, aquí ya se cambió. La impedancia de carga se reflejó hacia el primario de este transformador. Entonces, bueno, valía 4 más J3 por esto, miren, 10 entre 1 10 al cuadrado, 100 por 4, 400 más 4 por 100, 300. Miren ahora el valor que tiene. Y ya no se ve el transformador. Entonces ya, este es un circuito equivalente de este, donde ya se reflejó a esta impedancia que está en el secundario hacia el primario del transformador 2. Y ya que lo tenemos aquí, vean, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reflejar tanto a esta impedancia, a la impedancia de línea, y otra vez a esta impedancia. Entonces quiere decir que esta impedancia pasó ya a través de un transformador, el transformador 2. Ahora va a pasar a través del transformador 1. ¿Para qué? Para llegar hasta aquí, hasta este primario, a nivel del voltaje del generador. Ahí va a llegar. Y lo mismo esta impedancia, vean, aquí está. La impedancia de carga, Z' de carga, nuevamente la multiplican por el factor de relación. ¿Dónde está aquí? Aquí. Bueno, es que aquí lo muestran todo revuelto, pero cuando ustedes multiplican a esta, va a aplicar así. Este transformador tiene la relación 1 a 10 al cuadrado por esta que ya traían, 400 más J 300, así. Entonces, esto es, esta impedancia va a llegar hasta acá, a este nivel. Y luego, esta impedancia también va a pasar a través de este transformador. Entonces, les digo, esta impedancia pasó primero por el transformador 1, ahora va a pasar, perdón, por el transformador 2, ahora va a pasar a través del transformador 1 para poder llegar hasta el nivel del voltaje del generador. Esta impedancia pasa por el transformador 1. Y aquí está, miren, aquí están los cambios, ¿sí? Hay que ver, ustedes por favor ya revísenlo con detalle, está en Stephen J. Chapman. Terminen de revisar el ejercicio para que vean cómo llegan hasta esto. Miren, ahí están. Las dos impedancias, la de línea y la de carga a nivel del voltaje del generador. Y de esta forma, miren, se están eliminando los transformadores. Primero se eliminó el transformador 2, cuando reflejamos esta impedancia para acá. Después reflejamos otra vez esta impedancia que está en este secundario, porque este es el secundario de este transformador, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta impedancia y esta impedancia que están en este secundario los reflejamos hacia el primario y eliminamos al transformador 1 y nos queda así. Nótese, miren, se han eliminado los transformadores. Entonces, esa es la finalidad de emplear esta herramienta, que quitamos los transformadores, ¿sí? Originalmente teníamos, antes de quitar los transformadores, teníamos pues a nuestro circuito así, ¿verdad? Todo ¿con cuántas mallas?
1, 2, 3 mallas y sin poder resolver nada. No podíamos resolver. Y así como estaba originalmente el circuito, no podíamos resolver nada, vean. 3 mallas y sin poder resolver. ¿Qué tenemos aquí? Hemos eliminado a los transformadores a través de la herramienta de reflejar impedancias. En este caso se han dado de secundarios hacia primarios. De secundario a primario, luego de secundario a primario. A veces tendrá que ser a la inversa, de primario hacia secundario. Todo va a depender de los datos que se nos den del circuito. Entonces, aquí ya tenemos entonces circuito con una malla. Ahora sí, ya podemos resolver. Miren, vamos a calcular la corriente del generador. Aquí. Corriente del generador es voltaje entre la suma de las impedancias. Estas son las impedancias sumadas, forma rectangular y luego a su forma polar. Ustedes corroboren todas estas operaciones para que vean cómo exactamente está ocurriendo. Obtenemos la corriente del generador, 95.94 cis menos 36.88 amperios. Ahora fíjense, tenemos la corriente del generador y acá arriba, bueno, no sé si ya lo borré. ¿Dónde está? Teníamos estas ecuaciones, fíjense. Estas ecuaciones. Corriente de línea del corriente del generador es 1 entre 10. Y teníamos corriente de carga entre corriente de línea es 10 a 1. Bueno, fíjense, ya tenemos la corriente del generador. Entonces, a partir de esta relación, podemos calcular la corriente de línea. Bueno, aquí le tendríamos que quitar así. Ya tengo la corriente del generador. Puedo utilizar esta relación. ¿De dónde salió esta relación? Del transformador 1. Es parte de sus ecuaciones de relación. Y puedo calcular la corriente de línea. Una vez que tengo calculada la corriente de línea, ahora empleo esto. Tengo esta relación de dónde salió, es parte de las ecuaciones de relación del transformador 2, ¿sí? Y puedo despejar para la corriente de carga. Y eso es justamente lo que hacen aquí adelante. Aquí, miren. Por favor, terminen de revisar este ejercicio, las operaciones que se hacen, que como ya teniendo el circuito sin transformadores, que entiendan, terminen de comprender, ¿verdad? Con calma, revisen el ejercicio de comprender cómo es que se realizaron cada una de estas operaciones, cómo llegamos hasta este circuito. Aquí ya se calcula la corriente y, repito, se emplean estas relaciones que son las que les mostraba yo allí arriba. Este es N del primario, N del secundario para el transformador 1. Pues este es 1, este es 10 del secundario, primario 1, secundario 1, y luego es primario 2, 10, 1, aquí, y como ya tengo la corriente de línea, tengo la corriente del generador, puedo calcular aquí la corriente de línea. Y también se puede después despejar de aquí para la corriente de carga, ya que se tienen las corrientes de línea y las corrientes de carga. O sea, vean cómo, teniendo una corriente aquí, nosotros podemos obtener la corriente, se tiene la corriente del generador y nos podemos regresar y obtener la de la línea y la de la carga ya directamente a través de las ecuaciones de relación, simplemente, ¿sí? Ya no tenemos que volver a desenrollar el circuito. Bueno, aquí ya lo muestran desenrollado, pero simplemente empleando estas ecuaciones tenemos las corrientes de las otras mallas. Y se puede calcular la caída de voltaje en la carga, las pérdidas en la línea de transmisión y se pueden sacar conclusiones de cuál fue el beneficio o si benefició o no benefició a este circuito el haber colocado ¿cómo se llama? El haber colocado a este circuito los transformadores, ¿sí? Aquí se sacan conclusiones. Por favor, lleguen hasta esta parte
Revisen, saquen conclusiones. Bueno, ya están sacadas, todo está resuelto, pero en sí, revisen cómo se está aplicando estas herramientas, ¿sí? Ya la siguiente clase nos vemos para a realizar otros ejercicios, pero es importante que lo que se está viendo el día de hoy quede claro para que no se me pierdan en el manejo de esta información. Bueno, ya se termina la clase, los veo